Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes después de unos largos días de ausencia. Ustedes ya saben, ¿verdad?, que a causa de mi enfermedad, nuevamente hoy quiero reanudar mis actividades académicas con ustedes, eh, aunque no esté totalmente bien, pero ustedes van a notar en mi hablar algunas cosas seguramente no no pronuncio bien, tal vez las palabras. Esta parte no manejo bien todavía, la parte del rostro, y ya camino como nuevamente, gracias a fisioterapia, ya casi una recuperación total. Pero ya puedo compartir con ustedes. Para mí, lo más importante, lo más precioso que existe es justamente la actividad docente, ¿verdad?, que hoy voy a estar desempeñando nuevamente con ustedes, ¿verdad? Entonces yo quisiera continuar con ustedes, ¿verdad? Quiero compartir esta pantalla de, de, la, de la clase de hoy, ¿verdad? Y para poder tener un seguimiento de parte de ustedes, ¿verdad? Entonces espero que estén viendo. Estamos, ¿verdad?, en materia de método de estudio. Quien les habla, ¿verdad? Ustedes ya saben, Luis Espínola Garcete. Y es nuestra clase número 13, en realidad, ¿verdad? He dejado yo de compartir con ustedes, pero ahora vamos a continuar. El tema que vamos a desarrollar juntos es la monografía, ¿verdad? Esta en realidad es una técnica también de estudio y de aprendizaje, ¿verdad? Quiero nada más, así a grandes rasgos, nada más decirle acerca de la definición y el concepto, ¿verdad? De repente podemos a lo mejor confundir la monografía con un pequeño trabajo práctico que siempre nos acostumbrábamos a realizar, ¿verdad? La palabra monografía se puede tener un sentido amplio y puede abarcar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero etimológicamente, ¿qué es lo que significa monografía? Mono, la palabra mono es griego, ¿verdad? Mono, que es uno, y grafía, que viene de la palabra griega grafos, que significa trazado o escrito. En este caso sería la definición de la monografía, sería un escrito sobre un tema. Por lo tanto, una tesina también puede ser una monografía, ¿verdad? Si es un trazado sobre un solo tema. Una tesis también puede ser una monografía. Entonces, la monografía viene a ser entonces en su concepto amplio, ¿verdad? Un trabajo intelectual que las personas realizan bajo la guía y orientación de un tutor, de un docente, con las normativas que se tiene que respetar, que corresponde a cada institución, ¿verdad? Cada institución tiene sus normas de la monografía, y fíjense que cuando nosotros hablamos de monografía, podemos hablar de 3 tipos de monografía, ¿verdad? La monografía de compilación, la monografía de análisis de experiencias y la monografía de investigación. Brevemente quiero darle explicación a estos tipos de monografía, y quiero que vayan tomando notas referente a esto para que ustedes puedan distinguir los diferentes tipos de investigación y, por sobre todas las cosas, diferenciar bien la monografía que nosotros vamos a realizar en nuestro curso. En primer lugar,
la monografía de compilación. ¿En qué consiste? Lógicamente que va a ser entonces un trabajo sobre un tema, un escrito sobre un tema, pero va a tener como base, como fundamento de todo, de donde se va a ir sacando los contenidos en las bibliografías. Es decir, en este caso se trabaja con lo conocido, con lo que ya se descubrieron y se publicaron y están en las diferentes bibliografías. Y cuando hablamos de bibliografía, no podemos limitar la explicación en libros nada más. Cierto, bibliografía son libros, los libros son bibliografía, ¿ok? Pero no solamente los libros componen la bibliografía. Aquí encontramos los libros en primer lugar, los diccionarios especializados, tenemos también las enciclopedias, tenemos las hemerotecas. Hemerotecas contienen las revistas científicas, al igual que los diarios. Puede ser de fuente de información. Tenemos también las obras corporativas. Ahí dice la obra corporativa. Son aquellas publicaciones que parecen también libros, pero que no son. Son publicaciones hechas por los ministerios de un órgano de un estado y tienen sus publicaciones. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, tenemos sobre los cuadernillos. Entonces, tiene su forma de citar. Tenemos también las obras de entidades autónomas. Las obras de entidades autónomas son aquellas publicaciones hechas por entidades que no dependen de un gobierno, sino que son independientes, como por ejemplo la OEA, la UNESCO, la UNICEF, CEPAC, etcétera, etcétera. A eso le llamamos entonces obras de entidades autónomas. Y tenemos también, aparte de los mencionados, tenemos también Internet. Fuente inagotable de información, ciertamente, hoy día que lo que más se utiliza para hacer una monografía de compilación es Internet. Pero uno tiene que saber utilizar. En eso vamos a sentarnos después. Porque no se trata de seleccionar, copiar y pegar e ir armando nuestro trabajo, no. Se trata de construir el marco teórico. Es decir, de utilizar diferentes materiales bibliográficos, haciendo análisis, haciendo comentarios, haciendo, qué sé yo, haciendo críticas, ¿verdad? Entonces, una obra de compilación, basado exclusivamente en las bibliografías. Es decir, trabaja con lo conocido, es decir, lo conocido, lo descubierto, que ya están publicados en los diferentes materiales. Vayamos al segundo. Análisis de experiencia. Es de otro tipo de monografía. Generalmente se usa en ciencia de la salud, ¿verdad? En donde los médicos hacen su trabajo sobre un tema específico, pero de su experiencia. Por ejemplo, que tenga que realizar, por ejemplo, sobre peritonitis infantil de la infancia. Ahí no entra adulto, no entra adolescente, no entra juventud. Toda su experiencia sobre peritonitis infantil, entonces va acumulando y presenta al final a su tutor como un trabajo, y bueno, y eso le va a permitir acceder también al título. Es una monografía por tratar sobre un solo tema. Ahí no mezcla otro tipo de cirugía que ha hecho de otras enfermedades. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos hasta el momento. Monografía de compilación, monografía de análisis de experiencias, y ahora veamos
la monografía de investigación. Es importante tener en cuenta que la palabra investigación no debe significar, ¿verdad? Una indagación, averiguación. No. La palabra investigación en ciencia significa producción. ¿Eso qué significará? Va a significar entonces que este tipo de monografía va a trabajar con lo desconocido, lo que no se conocen y que se tiene que producir. No utiliza materiales bibliográficos. Como fuente es el campo. Por lo tanto, los medios de recolección de datos va a ser las encuestas, las entrevistas, la observación, análisis de datos, de contenido, en fin, va a utilizar, o grupo focal, ¿verdad? Va a utilizar entonces como fuente el campo y los medios con que va a trabajar, entonces va a ser a partir de encuesta, entrevista, grupo focal, etcétera, ¿no? Entonces hay una diferencia abismal entre una monografía de compilación y una monografía de investigación. Porque de compilación trabaja con lo conocido y la monografía de investigación trabaja con lo desconocido, ¿verdad? Supongamos que nadie todavía conoce cuántas personas en Caguazú han tenido la enfermedad COVID-19, ¿verdad? Las complicaciones, las edades, la procedencia, en fin, nadie sabe, pero se sabe que hay muchos casos, muchas situaciones. Entonces, en este caso, se puede realizar una investigación que no existe propiamente bibliografía sobre eso, sino el campo a través de, a lo mejor, análisis documental también se puede hacer. En los documentos están, pero no están todavía sistematizados. Entonces yo puedo hacer un trabajo sistematizado y le voy a llamar monografía de investigación, ¿verdad? ¿Ok? Estos son los tipos de investigación. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el tipo de investigación, el tipo de monografía que nosotros vamos a realizar? Aquí le marco. Se llama monografía de compilación. Con eso nosotros vamos a empezar. Si nosotros aprendemos a hacer la monografía de compilación, vamos a saber realizar también el marco teórico de nuestra tesina cuando llegue el momento que tengamos que hacer, ¿verdad? Entonces yo quiero que atiendan muy bien los pasos que vamos a ir explicando para que aprendan a realizar la monografía de compilación, para que ustedes puedan tener ya la base suficiente para elaborar su tesina, la parte de marco teórico sobre todo, ¿verdad? Y después vamos a hacer trabajo de investigación cuando llegue el momento. Ustedes van a tener también más adelante la oportunidad de realizar investigaciones y las orientaciones, de recibir orientaciones, cómo se realiza, así como las orientaciones para realizar una monografía de compilación. Entonces vamos a unir este tipo de monografía con esto y vamos a llamarle luego tesina, pero se nos va a explicar cómo se tiene que proceder, ¿ok? Entonces vamos a pasar a lo siguiente sin perder mucho tiempo. Ahora, vamos a centrarnos ya en la monografía de compilación. Y en la monografía de compilación vamos a tener en cuenta esta estructura general. En primer lugar, tenemos acá la parte pretextual, la parte textual y la parte posttextual. ¿Qué es lo que contiene la parte pretextual? Ahí vamos a poner la portada o la tapa, la hoja de cortesía, el índice. Aunque el índice también es movible, así que puede aparecer en la parte pretextual como también puede aparecer en la parte posttextual. Al final se puede también poner, ¿verdad? Eso depende ya de la decisión que tú hagas de tu trabajo. Entonces, ya le aclaro que el índice puede ir en la parte pretextual como también en la parte posttextual, dependiendo
de tu decisión. ¿Okay? Entonces, yo les voy a después entregarle el modelo de la portada o la tapa. La hoja de cortesía no es nada más que la parte, una hoja blanca que no tiene nada de escritura. Y el índice también se le va a enseñar cómo se realiza, ¿verdad? Donde aparecen los títulos, subtítulos del cuerpo de la obra, con la paginación que le corresponde. Vamos a entrar en la parte textual. ¿Qué es lo que contiene la parte textual de una monografía? 3 aspectos: la introducción, el cuerpo, el desarrollo y la conclusión. Así que la parte textual entonces tiene 3 partes y constituye la parte esencial, la parte más relevante del trabajo: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Lógicamente, eso no significa, ¿verdad?, que los demás no tengan importancia. Tiene también, por eso hablamos de más importante, más relevante, la parte textual. Es lo que, en donde el mayor puntaje de tu trabajo se va a acumular, es la parte textual. Y esa es la parte más larga también, ¿verdad? Y después viene la parte, la parte posttextual. En la parte posttextual va a ir la bibliografía. Esto nosotros vamos a cambiar porque nosotros vamos a utilizar el sistema APA, que después le vamos a explicar. Las otras normas le llaman bibliografía. Y la normativa APA significa, es una sigla, ¿verdad?, que necesita, que significa Asociación de Psicólogos Americanos, que tienen sus formas de citar los materiales bibliográficos que se ha utilizado en una monografía o en un trabajo científico cualquiera. Por lo tanto, le llama referencias. APA le llaman referencias, en vez de bibliografía pone referencias, o pone referencias bibliográficas, o pone simplemente referencia o referencia bibliográfica. Y hay más formas de llamarle también, pero lo más normal es que se le llame referencias, ¿verdad? Y puede tener también al final, ¿verdad?, de tu trabajo, en caso de que tenga necesidad, los anexos y también los apéndices. En su momento vamos a explicar también la diferencia que existe entre anexos y apéndices para que podamos utilizar correctamente las palabras y como también las prácticas de los anexos y del apéndice. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco y vamos a tocar un poco acerca de las etapas para elaborar una monografía. Ya vamos a empezar. Pues ya es la escena, ¿verdad? Porque el tiempo corre y tenemos que, mira, 10 pasos tenemos que realizar para la entrega de nuestra monografía. En primer lugar, el primer paso que vamos a hacer, y seguramente hoy mismo ustedes ya pueden hacer eso, vamos a seleccionar y luego de seleccionar elegir el tema. Es que en un paso, en realidad, 2 pájaros vamos a matar. ¿Cómo se hace el primer paso? Pienses en un tema que te interesa y tal vez a la medida de que vaya encontrando un tema que te interesa, también me interesa este tema. Voy a poner nomás un ejemplo. Me interesa, quiero conocer más acerca de las teorías de aprendizaje. Me interesan también las teorías de enseñanza, las técnicas de estudios. Y voy haciendo un listado, por eso dice seleccionar el tema. Seleccionar por lo menos 5 temas. Y de los 5 temas, me vas a elegir un solo tema, el que más te gusta. Hay veces también que se presenta que te gusta y no hay bibliografía. Entonces es importante,
al mismo tiempo que le acompañe el segundo paso, que es la revisión de la literatura. Vaya y hice la revisión de la literatura. Significa búsqueda de materiales bibliográficos que habla sobre tu tema, sobre los temas que vos elegiste. ¿Y qué tema vas a elegir? Los 5 te gustan, pero hay uno que tiene mayor bibliografía. Por lo menos debo encontrar. Vamos a comenzar solamente con 5. Por lo menos 5 materiales bibliográficos. Y acuérdense que lo que significa bibliografía. Hay libros, y que tu revista, diccionario, enciclopedia, y que tu obra corporativa, entidades autónomas, también literatura de internet, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que yo voy a elegir? Voy a elegir un tema que me gusta, ya se sabe, luego porque ya puse en mi lista, pero que tenga mayor bibliografía. Entonces, el primero y el segundo en realidad van juntos. Estos pasos van juntos. Y una vez que se tengan los materiales bibliográficos, se hace la tercera etapa, la lectura. Es decir, que empiezo a informarme del tema que yo he elegido. Si yo he elegido teorías de enseñanza, ¿cuáles son esas teorías de enseñanza? ¿Cómo se diferencia uno de otro? Y voy a ir revisando. O cualquiera sea el tema que he elegido, una vez que yo haga la revisión de la literatura, ya selecciono entonces los materiales que va a ayudar para la elaboración de mi monografía y empiezo entonces a leer. Una vez que se lea todo, ustedes tienen que elaborar un esquema de contenido. Y se van a recordar esto porque yo les he explicado esto en qué consiste un esquema de contenido. No te estoy pidiendo esquema de llave, no te estoy pidiendo esquema de ángulo o flecha, no te estoy pidiendo esquema de cuadro, te estoy pidiendo esquema de contenido o de subordinación de números, ¿verdad? Así también se le llama. Esquema de contenido, esquema de subordinación de números. En este caso va a ser de suma importancia que ustedes elaboren un esquema propio. Puede que encuentre tal cual como ustedes quieren darle el formato en un libro, ¿verdad? En un material. Pueden hacer ese mismo esquema, pero en el momento de hacer el siguiente paso, que es el esbozo del esquema, ahí tiene que utilizar los 5 materiales, tiene que utilizar en el esbozo del esquema. Va a decir el esbozo del esquema. Si esta elaboración, si el esquema es el esqueleto, el esbozo viene a ser empezar a ponerle carne a cada una de las partes de tu esquema. A ver cómo va a quedar, esto va a ir acá, esto va a ir acá, este autor con este autor. Entonces, para confrontar las ideas de diferentes autores. Una vez que se haga entonces el esbozo del esquema, se pasa al siguiente paso, la primera redacción. Empezamos ya a elaborar. Eso significa, ¿verdad?, que yo tengo que tener mi esquema de contenido, mi esquema de subordinación del número anticipadamente. Y después ir desarrollando los diferentes puntos que yo me propuse a desarrollar. Por ejemplo, conceptos, tipos, características, importancia. No sé cuál va a ser tu esquema, ¿verdad? Pero de cada uno, y no es cuestión de concepto voy a sacar de tal libro, importancia voy a sacar de otro libro. No es así. Sino de conceptos, por lo menos me vas a presentar 3 conceptos diferentes, enlazando unas ideas con otras, y así vamos a ir construyendo. Eso voy a explicar mejor cuando se le explique cómo hacer el cuerpo de la obra. Ok, entonces los pasos estamos ahora.
En los pasos, entonces, es la primera redacción. Empezamos a aplicar las normativas APA, que también vamos a explicarle cómo se procede en la normativa APA. Se hace, una vez que se haga la primera redacción, se hace la primera corrección. ¿Quién hace esa corrección? Vos mismo tenés que hacer esa corrección a la luz de las normativas, a ver si hay necesidad de hacer ciertas modificaciones, tiene sentido poner así, necesita palabras de enlace, necesita aporte introductorio de presentación. Voy haciendo la primera corrección, porque cuando el profesor haga, eso ya va a repercutir por tu calificación. Entonces, mejor que tú hagas en el escritorio, vas a tener las normativas que tenés que respetar. Y a la luz de esa normativa, hacer la primera corrección. Una vez que se haga la primera corrección, entonces se procede a la redacción definitiva, es decir, a colocar bien como debe ser la redacción definitiva. Una vez que se complete todas las correcciones y toda la redacción hasta desde el principio hasta el final, entonces el docente ya le va a poner la fecha de defensa, que no sé si vamos a tener tiempo, pero estos son los pasos que se debe seguir. Se defiende la monografía, se defiende el trabajo, se expone el trabajo ante los compañeros. Esta monografía se puede hacer, y ustedes no se van a enojar, ¿verdad? Se puede hacer de a dos para facilitar más, pero también se puede hacer en forma individual. Una vez que se defienda todo, el 10º paso es la entrega de la monografía, y ahí se le va a indicar también cómo se tiene que entregar, cómo va a ser la encuadernación, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir para la elaboración de nuestra monografía. Bueno, quiero detenerme un poquitito ya, empezando ya la monografía. A grandes rasgos nada más le voy a explicar las partes de una introducción. Ustedes tienen que ponerle una introducción, ¿verdad? Van a tener la portada, van a tener también su hoja de cortesía, la hoja blanca, el índice y después la introducción. Yo no sé qué suelen poner ustedes en la introducción de su trabajo práctico. La introducción de una monografía tiene sus exigencias. Se permite hasta 2 páginas de introducción, pero no creo que lleguen hasta 2 páginas. Por lo menos una página entera escribiendo a máquina pueden alcanzar. Después las características le vamos a entregar también el tamaño de hoja, número de letra, estilo de letra, interlineado, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dar aparte, ¿verdad? Bueno, una introducción entonces por lo menos debe tener una página. ¿Y qué deben poner en esa página? 5 párrafos debe tener. Yo suelo ver el trabajo de algunos de los alumnos en un solo párrafo ya demasiado pobre, demasiado aishiyanga, eso es su introducción. ¿Qué es lo que vas a decir todo en un párrafo? ¿Cómo vas a introducirle al lector? Entonces acá tenemos el primer párrafito en donde vos tenés que presentar el tema. Van a presentar. Después yo le voy a hacer un modelo de introducción como para que ustedes puedan copiar eso y modificar y aplicar a su trabajo, ¿no? El segundo párrafo, ahí tenés que hablar de la importancia del tema. Es decir, vos tenés que hacer querer tu tema. Es el párrafo del marketing. Marketing es hacer querer tu mercadería y en este caso tu trabajo. Entonces es el párrafo de marketing. Aquí tenés que hacer marketing. El tercer párrafo en una monografía se presentan las limitaciones que se tuvo, las dificultades que se tuvo. En este caso podría ser
triple las dificultades. Vamos a mencionar un poco algunos. Vos podés a lo mejor decir algunas limitaciones por falta de tiempo, pero no se vive pues, solamente para el estudio, se trabaja, hace a lo mejor quehaceres de la casa o trabaja fuera de la casa. Entonces, el factor tiempo ha influido, ha sido una limitación. Aparte de eso, la inexperiencia en este tipo de trabajo también podría haber formado parte de las limitaciones, de las dificultades para hacer el trabajo. Porque a lo mejor nunca hiciste un trabajo científico con tantas delicadeza, con tantas exigencias, entonces se ha presentado como limitaciones. Y aparte de eso, algunas veces puede ser también eso como dificultad, la falta de materiales bibliográficos. Tal vez algunos no tienen alcance a internet, ¿verdad? Y busca el libro, no encuentra. Pero pongo eso como limitaciones posibles, ¿verdad? Lo más tradicional es la inexperiencia, la falta de tiempo. Y podría ser también entonces la falta de materiales bibliográficos. Ustedes van a saber qué limitaciones tuvieron para hacer este tipo de trabajo. O a lo mejor para tipear, ustedes no tuvieron la formación dactilográfico, ¿verdad? No saben escribir a máquina, computadora y toda una dificultad. Ese es el tercer párrafo. El cuarto párrafo, la pretensión del trabajo. Es decir, ¿qué es lo que pretenden ustedes con este trabajo? En realidad la pretensión es satisfacer las exigencias de un trabajo metodológico que pide la institución y que quiere hacer un primer intento para acercarse un poco a lo que es un trabajo científico, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos. No se pretende, ¿verdad?, agostar el tema. No se pretende. Simplemente aplicar la metodología exigida por la institución en un trabajo corto que se llama monografía. El quinto párrafo, ahí vas a describir los principales puntos a considerar. Entonces, de que los principales puntos que se considera para satisfacer las pretensiones del trabajo se tendrá en cuenta desde el mismo concepto del tema, su importancia, su característica, al igual que, bueno, ahí vas a ir mencionando, haciendo hablar incluso cada uno de los aspectos principales que vas a ir desarrollando en el cuerpo de la obra. Esto debe tener entonces tu introducción. Y esto se completa por una página y le voy a facilitar después un modelo también de introducción, ¿verdad? Elaborado por algunos compañeros, ¿verdad? Bueno, entonces lo más importante es esto, ¿verdad? Ustedes van a presentar, supongamos que van a tratar acerca de las teorías del aprendizaje. Entonces, en esta monografía se desarrolla acerca del tema de las técnicas del aprendizaje, que ciertamente existen varios pensadores que han señalado las diferentes técnicas que se puede utilizar hoy para aprender. Y existen varias técnicas que se puede utilizar hoy para el estudio. Algunas son técnicas bien activas, participativas, otras que son técnicas pasivas, ¿verdad? Este es el primer párrafo. El segundo párrafo. Es de trascendental importancia profundizar este tema. ¿Por qué? Porque apenas se está empezando ahora a estudiar en la universidad y se necesita de las técnicas de estudio, porque no se vive solamente para el estudio y para poder aprovechar el tiempo que se necesita, aprender mucho en poco tiempo.
porque utilizando técnicas únicamente se puede aprender mucho en poco tiempo. Vean el segundo párrafo, ¿verdad? Incluso si vos querés alargar más, podés alargar más, ¿verdad? Podés decir aquí que en realidad los fracasos no vienen porque uno no es inteligente. El fracaso viene por la falta de métodos y técnicas de estudio, porque siempre se nos exige el estudio por parte del docente, como también por parte de los padres de familia, pero nunca nadie nos enseña cómo debemos estudiar. Cosas por el estilo, ¿verdad? Por lo tanto, por más importancia que tenga el tercer párrafo, por más importancia que se le da a este tema, en la elaboración se tuvo algunas limitaciones, tales como la inexperiencia en este tipo de trabajo, con esta exigencia metodológica que jamás se ha realizado y ahora se presenta como una de las limitaciones, al igual que el factor tiempo, ¿verdad? Que no se tiene mucho tiempo, no se vive solamente para el estudio, sino tenía ahí que hacer desde la casa y fuera de la casa. Y se suma a esto en la falta de materiales bibliográficos sólidos que puedan componer el trabajo, el desarrollo del trabajo monográfico. No se pretende con esta pretensión ya, no se pretende agotar el tema, sino simplemente aplicar las metodologías exigidas por la institución y presentar un trabajo científico aceptable y que sea sobre todo de inicio para ir progresando poco a poco. Y los principales puntos a considerar serán los conceptos, las características, los tipos en fin, todo lo que vas a desarrollar. Estos y más detalles en las siguientes páginas. Ahí ya está tu introducción. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos ahora aplicar, ¿verdad? El tiempo corre y acerca del cuerpo de la obra, con ustedes ya vamos a desarrollar en la clase próxima, ¿ok? Entonces me gustaría ahora, como tarea queda, que tiene que seleccionar los temas, 5 temas, y de los 5 temas, ustedes me explican ahí abajo lo que ustedes han elegido, o pueden poner en círculo de los 5 temas cuál es lo que ustedes eligen, y me citan los materiales bibliográficos encontrados. Entonces, a ver, revisando las etapas, vamos a seleccionar y elegir el tema, vamos a revisión de la literatura hasta acá y ustedes me van a poner ahora los libros que han encontrado y me van a citar, ¿ok? O la dirección. Y quiero esto dejar como una evaluación diagnóstica, a ver cómo estamos en la cita de los materiales bibliográficos, si saben citar o no, porque después ya les voy a enseñar cómo se citan los libros. Entonces, 5 temas, 5 selección de temas. Ustedes me van a poner en círculo el tema que ustedes eligen y abajo la bibliografía. Me van a poner bibliografía y 1, 2, 3, 4, 5 bibliografías me van a citar lo que han encontrado. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y vamos a encontrarnos nuevamente en la clase próxima, en donde ustedes ya me van a presentar, envíenme en la plataforma la selección de temas, así, las tres cosas que le pedí, ¿verdad? Selección, elección y la bibliografía. Entonces voy a dejar de grabar